Vamos a iniciar la cápsula donde vamos a estudiar lo que es el método del trapecio, el cual nos permite calcular una integral definida sobre un intervalo, lo cual sabemos que si la función es positiva, va a representar el área bajo la curva de esta. Para ello, la fórmula del trapecio, que aproxima el área de la integral, se define como la sumatoria de i igual a n, donde n es una cantidad de intervalos, donde n representa la cantidad de intervalos en la que se divide el intervalo AB, cantidad de intervalos en la que se divida AB, en la que se divide el intervalo A. Y de f de xy más xy más 1 dividido en 2 delta xy, donde xy y xy más 1 son los extremos de los intervalos en el cual se dividió el AB. Y delta de xy lo que representa es la longitud de la división de cada subintervalito. Gráficamente, esto puede representarse de la siguiente manera. Entonces tenemos el intervalo AB y este intervalo AB lo vamos a dividir en n subintervalitos, donde el intervalito I, digamos que sería este de aquí, tiene como extremos al xy y el xy más 1. Y podemos calcular el área de ese trapecio para aproximar cuánto sería el área de la curva completa. Entonces el área de la curva completa va a ser aproximadamente la sumatoria de todo esto, de todas las áreas de los trapecios que se forman sobre los subintervalos. Entonces eso es más o menos lo que representa geométricamente esta fórmula. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo esta se aplica para poder aproximar el área de una curva. Entonces, ejemplo, utilizando una partición x espaciada de 5 intervalos, esto me quiere decir que n es igual a 5, en este caso, aproximar el valor numérico de la siguiente integral de phi. Entonces la integral que queremos aproximar va a ser la integral de menos 1 a 2 del logaritmo natural de x cuadrado más 1 de x. Entonces aplicamos la fórmula inmediatamente sabiendo que n es igual a 5, que es la cantidad de intervalos en el cual vamos a dividir el intervalo menos 1, 2. Entonces, por fórmula, aplicando inmediatamente la regla del trapecio, la integral va a ser aproximadamente la sumatoria de i igual a 1 hasta 5 de f de xy más f de xy más 1 por delta xy dividido en 2. En este caso, como la partición es x espaciada, xy va a medir lo mismo para todos los subintervalos en el cual dividamos el intervalo menos 1, 2. Además, digamos, tenemos que primero calcular cuánto vale eso. Una vez que calculemos cuánto vale eso, tenemos que realizar una asignación y vamos a decidir cuánto va a valer x1, x2, x3 hasta, digamos, el x6 siempre va a ser uno más de la cantidad de intervalos. Entonces, para ello, vamos a representar geométricamente el intervalo al cual nosotros estamos dividiendo, que será el intervalo que va del menos 1 al 6, al 2, perdón. Y graficamos los 5 intervalos los cuales estamos buscando. ¿Ya? Entonces aquí va a estar, ese sería el x1, el x2 que tengo que asignarlo, el x3 que tengo que asignarlo, x4 que tengo que asignarlo, x5 que tengo que asignarlo, y finalmente el x6 que sería el 2. Para poder calcular esos elementos, me pregunto, ¿cuánto mide el intervalo original? Para ello voy a hacer una resta. Voy a restar el extremo derecho menos el extremo izquierdo y eso me da la longitud del intervalo. En este caso sería la longitud del intervalo 2 menos menos 1, es decir, 2 más 1. El intervalo completo mide 3. Por lo tanto, si yo quiero dividir en 5, cada subintervalo tiene que medir 3 dividido en 5. Y eso es lo mismo que 0.6. Entonces, ahora, para poder encontrar los extremos, voy a ir sumando 0.6 a cada numerito que voy a ir obteniendo. Entonces 0.6 más 0.6 más 0.6. El primer elemento, menos 1 más 0.6, me da menos 0.4. Si al 0.4 le sumo 0.6, me da 0.2. Si al 0.2 le sumo 0.6, me da 0.8. Si al 0.8 le sumo 0.6, me da 1.4. Y si al 1.4 le sumo el 0.6, me da el 2 que está obteniendo.
De esta manera ya logro la asignación que estaba buscando y puedo asignar los valores. El x1, va a ser igual a 1, a menos 1, perdón. El x2 igual a menos 0,4. El x3 va a ser igual al 0,2. El x4 va a ser igual al 0,8. El x5 va a ser igual a 1,4 y el x6 va a ser igual a 2. Y delta x y, como es una partición x espaciada, para cualquier subintervalo siempre va a ser 0,6. Entonces ya con estos elementos, decidido que cuánto vale delta xy y quién es x1 hasta x6, puedo reemplazar en la fórmula anterior. Digamos, ya determiné esos elementos y comenzar a buscar la aproximación de la integral. Entonces aquí voy a reemplazar, como siempre vale lo mismo, 0,6 y aquí va dividido en un 2 y son constantes. Estas constantes salen de la sumatoria. Y 0,6 dividido en 2 me da 0,3. ¿Ya? Es decir, saco toda la sumatoria. Y eso me queda 0,3. La sumatoria de i igual 1 aquí hasta 5, ¿ya? Hasta 5 sería de f xy más xy más 1. Si yo expando esa sumatoria, es decir, empiezo a reemplazar i igual 1, i igual 2, i igual 3 hasta llegar a igual 5, me va a quedar la siguiente expresión. Si reemplazo el 1, me va a quedar f de x1 más f de x2, ¿sí? Reemplazando i igual 1. Si reemplazo i igual 2, me va a quedar f de x2 más f de x1. Y así voy reemplazando hasta llegar al último, que sería i igual 6, y eso me da f de x5 más f de x. Entonces ahí está la sumatoria expresada. Pero me doy cuenta que yo puedo agrupar convenientemente porque el f de x2 se me repite. El f de x3 se me va a repetir con el elemento que sigue, que aquí no lo noté, y el f de x5 se me repite con el elemento anterior. Es decir, la suma va a corresponder a 0,3 por f de x1 más 2 veces f de x2, porque se repite, aparece 2 veces, más 2 veces f de x3, más 2 veces f de x4, más 2 veces f de x5, más f de x6. ¿Ya? El x1 y el x6 aparecen solo una vez, así que por eso no aparecen con ese factor 2. Y para simplificar un poco las cuentas, a este paréntesis lo voy a llamar S y, digamos, el ejercicio se reduce ahora a calcular cuánto vale numéricamente el S, sabiendo que el x1 es lo que habíamos calculado acá como menos 1, el x2 menos 0,4, x3 0,2, x4 0,8, x5 1,4 y x6 2. Entonces reemplazamos y voy a ir calculando elemento a elemento. Voy a calcular cuánto vale f de x1, voy a calcular cuánto vale f de x2, voy a calcular el que sigue, el que sigue, el que sigue y el que sigue, para después sumarlo. ¿Ya? Entonces, el primero, f de x1 es lo mismo que f de menos 1. Eso reemplazando en la fórmula, en la función, que recuerden que la función que estamos integrando, f de x es logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Entonces reemplazo, donde está el x, colocamos el menos 1. Entonces me queda menos 1 al cuadrado más 1, y eso me da logaritmo de 2. Ahora, 2 veces x2 va a ser 2 veces, aquí me faltó, 2 veces f de menos 0,4. Eso es 2 veces el logaritmo de 0,4 al cuadrado más 1. Haciendo los cálculos de esto, 0,4 al cuadrado más 1, eso me da 1,16. ¿Ya? Y por propiedad de logaritmo, si yo tengo 2 multiplicado por un numerito, este numerito yo lo puedo colocar como exponente. Por lo tanto, yo podría calcular el logaritmo de 1,16 al cuadrado. Y 1,16 al cuadrado me da como resultado logaritmo de 1,3456. ¿Ya? Ahora puedo hacer la misma cuenta para ver cuánto vale 2 veces x3, f de x3. Entonces esto me queda aquí 2 veces f de 0,2. Eso es 2 veces 0,2 al cuadrado más 1. 0,2 al cuadrado más 1 me da como resultado 1,04. Y de nuevo, como estoy con logaritmo, este 2 pasa como exponente.
y me quedaría el logaritmo de 1,04 al cuadrado. Y eso me da como resultado logaritmo de 1,0816. Esto de pasar el número 2 como exponente, lo hago para no tener que perder tantos decimales, ¿ya? Esto es una propiedad del logaritmo, no siempre lo van a poder calcular así. Hay veces que simplemente van a tener que calcular cuánto vale f en la función. En este caso, como estoy con logaritmo y conozco las propiedades del logaritmo, lo hago para no perder tantos decimales y que la aproximación sea lo más cercana posible al valor real. Siguiendo el mismo procedimiento, puedo calcular dos veces f de x4 va a ser logaritmo de 2,7896. Dos veces f de x5 va a ser logaritmo de 8,7616. Y f de x6 va a ser logaritmo de 5. Entonces nótese que f de x1 logaritmo de algo, 2f de x2 logaritmo de algo, 2x3 logaritmo de algo, logaritmo de algo, logaritmo de algo, logaritmo de algo. Entonces todos los resultados de esta sumatoria tengo es logaritmo de algo más 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 el logaritmo de algo. Donde algo, digamos lo que estoy diciendo aquí, son todos estos numeritos que están apareciendo dentro del argumento del logaritmo. ¿Y por qué me interesa en particular eso? Para perder la menor cantidad de eh, decimales posible. Aquí ustedes perfectamente podrían calcular en la calculadora cuánto vale el logaritmo de 2, darle igual, ¿ya? Es decir, logaritmo de 2 lo calculo en la calculadora igual. Logaritmo de 1,3456 igual, y digamos con cada esos números. Eso se puede hacer, pero cuando yo calculo el logaritmo de 2 me da un numerito y yo tengo que cortar los decimales. Entonces voy a tener una pérdida de decimales. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces voy a perder demasiados decimales. Entonces, en este caso, digamos, es prudente utilizar la siguiente propiedad. Nosotros sabemos que si sumamos dos logaritmos, eso es lo mismo que multiplicar los argumentos de los logaritmos. Y así calculo un solo logaritmo. Como tengo puros logaritmos acá, entonces el logaritmo de s más el logaritmo de s más el logaritmo de s va a ser lo mismo que el s va a ser lo mismo que el logaritmo de multiplicar cada uno de los argumentos, ¿ya? De esta manera, el s, que era esta sumatoria que tengo anotada aquí, va a ser el logaritmo de los números que yo encontré, pero multiplicándose. Entonces el s va a ser el logaritmo de 2 multiplicado por 1,3454 por 1,0816 y así hasta llegar al 5, ¿ya? Entonces lo hago de esta forma porque así pierdo menos decimales, porque estoy calculando una sola vez el logaritmo. Al hacer la multiplicación de los argumentos, me queda que el s es igual al logaritmo de 346, y una serie de decimales. Y le calculo el logaritmo a este numerito. Y eso me queda que el s es aproximadamente 5,8720280325. Entonces aquí ocupé varios decimales y al hacer este cálculo de una sola vez, no pierdo decimales en ir aproximando paso a pasito, ¿no? Entonces se puede hacer, pero digamos la pérdida de decimales va a ser importante. Como estamos aproximando y queremos una buena aproximación, mientras menos decimales perdamos, es mucho más beneficioso. Entonces con eso tengo cuánto vale el S, y por lo tanto la integral nosotros sabíamos que era este 0,3 por el S. Entonces si hago las cuentas, 0,3 por S, que es este número que tengo aquí, es aproximadamente 1,761684,098. Entonces la integral es aproximadamente, o el área baja la curva, es aproximadamente ese número que aparece ahí. Nótese que en este caso nosotros utilizamos una partición de 5 intervalos, pero si quisiéramos mejorar la partición, podríamos utilizar 20 intervalos, por ejemplo. Y al utilizar 20 intervalos, la integral me queda aproximadamente 1,70049 y algunos decimales. Es decir, estamos bastante cerca. Si bien la aproximación que nosotros hicimos fue con 5 intervalos, al tomar 20 intervalos, esta aproximación es mejor, pero no están muy lejos uno de la otra. Adicional, podemos estimar el valor real de la integral utilizando métodos de integración, ¿ya? Y la regla de Barrow. Sin embargo, ese proceso es un poco más complejo porque tengo que ser capaz de determinar una antiderivada de la función. Muchas veces eso no es posible, digamos, en esta integral sí se puede, pero es complejo porque tienen que hacer unos cambios de variables trigonométricos para poder calcular la integral. Si ustedes calculan la integral, digamos, como lo hacían en cálculo 2,
van a establecer que la integral es logaritmo de 50 más 2 arco tangente de 2 más bisecto menos 6. Y si digitan esto en la calculadora, eso les da el valor real de la integral, que es 0,64991. Si nos damos cuenta, con 20, con 20 intervalos estamos más o menos cerca, ¿ya? Y con 5 intervalos, si nos alejamos un poquito más del valor real. Digamos, como aproximación es bastante bueno, digamos, porque entre 0,64, digamos que el valor, y 0,76, digamos, no hay una gran cantidad de decimales que nos aleje. Digamos, esto sería lo ideal, pero lamentablemente el método numérico, digamos, siempre va a tener algún margen de error. Lo importante de este método, uno, digamos, eh, aplicar bien la fórmula, es decir, aplicar esta fórmula de aquí. Y luego realizar la asignación dividiendo el intervalo en partecitas iguales, si que equidistantes, digamos, y ir asignando los x1, x2, x3, digamos, los que sean necesarios para poder establecer el número de la integral.